de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios 4, versículo 13. Este versículo es el que está en la portada de nuestro estudio, de nuestro libro de trabajo, de nuestro cuaderno de trabajo, que dice, a la medida de la plenitud de Cristo. Sí, dije, ¿dónde lo he visto esto? ¿Dónde lo he visto? Y hasta que lo encontré. Sí. Efesios 4, sí, versículo 13. Y ahorita vamos a analizar un poquito. El tema de hoy es, Cristo es la cabeza de la iglesia. Y el texto base para este estudio es, continuamos, Carta de los Efesios, pero estamos en el capítulo 1 y como comentaba hace unos minutos, ya recorrimos los primeros 20 versículos. Ahora vamos a recorrer el 21, 22 y 23. Solamente son 3. Sin embargo, tiene una profundidad bastante enriquecedora para la vida de cada creyente. ¿Sí? Recuerden que la epístola o la carta del apóstol Pablo para la iglesia de Éfeso en aquel momento, o para las iglesias de Asia, consta de 6 capítulos. 6 capítulos. Los primeros 3 capítulos hablan de lo que Cristo hizo por nosotros, o ha hecho por nosotros, y los otros 3 capítulos es cómo nosotros nos debemos de comportar. Bien, entonces analicemos nuevamente Efesios capítulo 13, esto está en la pantalla, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así es como está el texto, así está, este es el título, o sea que pidámosle a Dios que nos guíe en esta mañana y sobre todo el contenido de esta carta. ¿Sí? Oremos. Amado Padre Celestial, estamos infinitamente agradecidos contigo porque en esta carta de Pablo a la iglesia de Éfeso o a las iglesias de Asia, refleja no tan solo lo que nosotros debemos hacer, sino principalmente lo que tú hiciste por nosotros. Y que es basado en moldear nuestra vida para que podamos realmente mostrar que somos hijos tuyos, que somos hijos de Dios, mostrando la unidad, el amor para unos para con otros. Gracias te damos por nuestros hermanos en la Iglesia Universal, Padre Santo. Ahora sabemos que somos parte de un cuerpo y que todos estamos unidos y que la cabeza es Cristo. Ayúdanos, Padre bendito, a que estas lecciones no tan solo queden en nuestra cabeza, sino pasen a nuestro corazón y podamos ponerlas en acción. Te lo rogamos en el santo y poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, bienvenidos aquí al edificio de 720 North Spurgeon Street en la ciudad de Santa Ana. Para los que están aquí cerca, que están viendo la transmisión, pueden venir cada domingo o pueden venir también durante la semana. Tenemos servicios los días viernes, específicamente presenciales, viernes a las 7:30 de la noche. El grupo de niños, la sociedad de niños, la sociedad femenil y la sociedad de varones, nos reunimos cada viernes. Recordemos que antes por lo menos yo no sé ustedes, pero cuando yo andaba en el mundo, teníamos los viernes sociales. ¿Sí? Y luego el sabadito, alegre. Y el domingo, era para desperdiciarlo también. Perdón, pero ahora, en Cristo, si antes le dedicaba los fines de semana al mundo, ahora se lo podemos dedicar a
Cristo, ¿verdad? Dios, exacto. Muy bien, entonces vamos a entrar en materia. Decíamos que las profundidades de la carta de Efesios es muy enriquecedora para la vida del creyente. Y haciendo un poquito de análisis, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Entonces, hasta que, ¿quiénes lleguen a la unidad de la fe? Todos, ¿verdad? Todos. O sea que no es porque tú llegaste hoy o porque ya tienes mucho tiempo en el camino de Dios, es todos. ¿Sí? Todos. Porque a veces, recordemos que a veces hay personas que ya tienen muchos años en el Evangelio, pero no vayan a voltearme a ver a mí y que no hacen, parece que están enanos, ¿verdad? Espiritualmente hablando. ¿Por qué? Porque no hay esa unidad de la fe. Y además no hay la unidad de la fe porque nos falta ¿qué? Conocimiento. ¿Sí? Una vez que adquirimos el conocimiento, pero ¿de quién es el conocimiento? Del Hijo de Dios. Dice que es la medida, ¿verdad? Con la cual nosotros vamos a estar, ¿cómo se dice? Sopesándonos. Aquí tenemos, por ejemplo, lo que es, ya no debemos de, nosotros no debemos de compararnos ni con los que están más abajo, ni con los que están más arriba de nosotros. Para Dios todos somos iguales. ¿Sí? En realidad, ¿con quién nos deberíamos de medir? ¿Con quién? Con Jesús, ¿verdad? Dice, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es con Cristo con quien nos debemos de medir, porque si nos medimos con el que está abajo, pues ya somos los mejores, ¿no? Y si nos medimos con los que están arriba, ya somos los ¿qué? Los peores. Y no se trata de eso, ni que me sienta más, ni que me sienta menos. Lo que sí es bien importante, lo comentaba ayer con Rita, cómo es que la palabra de Dios nos lleva a un nivel diferente de comprensión. En el mundo dice que todos somos, en el mundo dice que nosotros debemos de exigir nuestros derechos, ¿sí? Aunque nuestros derechos están bien chuecos, ¿no? Y en cambio, debemos de medirnos con Cristo. Cristo nos dice, sean mansos y humildes. Dice, sean como yo, dice Jesús, como yo que soy manso y humilde de corazón. Y entonces eso les va a traer ¿qué? A sus almas. Paz a nuestras almas. ¿Sí? Y una de las cosas contradictorias que dice la palabra de Dios conforme a lo que dice el mundo dice que exijas tus derechos, ¿verdad? Inclusive nos juntamos y salimos con pancartas, ¿no? Exigimos nuestros derechos laborales, nuestros derechos sociales, etcétera, etcétera. Pero en el caso de Cristo dice, o la palabra que nos dejó escrita dice, que consideremos a todos los demás como superiores. ¿Superiores a quién? ¿A Cristo? A nosotros mismos. Tenemos que ver a todos los demás superiores a nosotros. Y eso es un acto de humildad. ¿Sí? Por eso es que decíamos que en el mundo espiritual, en el mundo donde, o en la familia de Dios, tenemos que ir como el salmón, en contra de la corriente, ¿verdad? Porque lo corriente, pues es corriente. Ok, continuamos. Cristo es la cabeza de la iglesia. Fíjense que le comentaba a Rita que cuando estaba haciendo el estudio, me vino a la mente, como yo soy del milenio, pero pasado, me acordé de unas películas de los años 50 por ahí. El cine de oro mexicano que le decían. No sé si sería de oro, ¿verdad? Porque era en blanco y negro, así es de que... Pero me acordé de una, y segurito que ustedes no lo van a saber porque no son de esa época, ¿verdad? Pero dice,
había una película que se llamaba El jinete sin cabeza. Sí. Me acordé así, ¿no? Y todos se espantaban con el jinete sin cabeza. Tania se queda así, ¿qué es eso, no? ¿Qué película es esa? No la viste, Tania. Entonces, pero aquí Cristo es la cabeza de la iglesia. Otra de las imágenes que me vino fue cuando Rita me comentaba que su mamá criaba pollos que se convertían en gallinas. Y luego, ¿qué creen que les hacía? Las agarraba de reguilete y les cortaba el pescuezo. Y las gallinas salían corriendo, ¿verdad? Pollos, como pollos sin cabeza. Y a veces así, cuando la iglesia no tiene a Cristo como su cabeza, a veces andamos así, ¿verdad? Para todos lados y sin saber para dónde. Pero bueno, Efesios capítulo 1, versículo 21 al 23. Y dice así la palabra de Dios. Lo leemos. Sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el siglo venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Sí? Y bueno, ahí está una imagen. ¿Se imaginan ese hombrecito sin cabeza? Bueno, este otro está más grande. Pero voy a poner una imagen y me van a decir si la identifican. ¿Qué es eso? ¿Un barco? Ok. Algunas veces, ¿ustedes se imaginan qué le pasa a un barco que no tiene capitán? Se pierde, navega a la deriva. No, está parado. O sea, bueno, esa es una, ¿verdad? No avanza. Pero ¿qué tal que anda ya y no está el capitán? Terminaría a la deriva. O inclusive estrellándose contra algún entre unas rocas, ¿no? Pero ¿qué tal un barco que tiene capitán? Siempre llega ¿a dónde? A su destino, a un buen puerto. ¿Eh? Ok, entonces, dice, ¿cuáles son las 3 verdades que Pablo quiere que conozcamos? En este caso, si ustedes leyeron su lección en su casa, ¿qué página dijimos que era? Página número 9. En la página número 9 aquí hay una introducción, dice que repasemos lo que Pablo decía al final del estudio de la semana pasada. Entonces dice, ¿cuáles son las 3 verdades que Pablo quiere que conozcamos? ¿Las escribieron? ¿O se recuerdan cuáles son? ¿Perdón, hermana? Sí, la esperanza. Una de ellas es la esperanza por la que te llamó. ¿Sí? La segunda, las riquezas de bendiciones. ¿Sí? Y la tercera, fíjense aquí que esta explicación dice, la grandeza de su poder, dice Pablo, la supereminente grandeza de su poder. Prácticamente está diciendo lo mismo con 3 palabras distintas. Supereminente grandeza de su poder. Es lo mismo, pero así como que para que remache bien, ¿sí? Para que quede bien claro. No es en nuestras fuerzas, no es en nuestro poder, no es en nuestra grandeza, es en la de Cristo. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Siguiente. ¿Cuáles son los 2 eventos del versículo 20 que muestran el poder que tiene Jesucristo, el cual está disponible para nuestras vidas? Veamos el versículo 20. Lo leemos. La cual operó ¿en quién? En Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. Pregunta, dice, eventos que muestran el poder de Jesús. ¿Cuál fue el primero? Muy bien. La resurrección de entre los muertos. ¿Ustedes creen que para eso se necesitaba poder?
¿Resucitar un muerto? Sí. Pero ¿quién tiene ese poder? Nada más. Dios solamente. Nosotros no podemos. Imagínense que vamos a un panteón. Por más que oremos. No, pero Dios sí tiene ese poder. Y decía, el viernes comentaba Pastor Mario que había un profeta. ¿Cuál era el que? Sí fue Eliseo, que dicen que ya estaba muerto y que luego le echaron encima de sus huesos, le echaron otro muerto y que resucita el muerto. Sí, fíjense nada más de qué nivel, de qué calibre de hombres estamos hablando. Entonces aquí, pero en este caso dice, estos son los eventos que muestran el poder de Jesús. La resurrección de entre los muertos y que está sentado a la diestra en lugares celestiales. ¿Sí? A la diestra. Ahí tenemos, y bueno, más adelante lo menciona también, pero dice que el acusador de nosotros está diciéndole a Dios, mira lo que está haciendo tu hijita o tu hijito, según, ¿sí? Y míralo, o mírala, y va y nos acusa. Pero sin embargo, dice que tenemos ahora ¿qué? En las lecciones anteriores del estudio pasado, veíamos que Jesús es nuestro abogado. Ahora tenemos un abogado. Sí, Señor, sí soy, nada más que sí declárate culpable, porque si tú te declaras inocente, entonces Él no te va a defender. ¿Sí? Seguimos. El enfoque de estos versículos, el enfoque que hace Pablo, es lo siguiente. El primero es el poder de Cristo. Decíamos que nosotros no tenemos poder. Dice Jesús, separados de mí, todo pueden hacer. Nada podemos hacer. ¿Sí? Y la siguiente dice, la exaltación de Cristo. Estos son los dos enfoques en estos versículos. Punto número 1. Dice, en la actualidad Jesucristo está sentado a la diestra de Dios. ¿Eso es verdad o es mentira? Es verdad. ¿Todos estamos de acuerdo? Sí. Entonces la pregunta que surge es, ¿qué hace ahora por nosotros? Intercede por nosotros. ¿Sí? Veamos qué dice Hebreos 7:25 y Primera de Juan 2:1 y 2. Leemos Hebreos 7:25, dice, entonces puede salvar para siempre a los que vienen a Dios por medio de él, pues vive para siempre y está listo para para ayudarlos cuando se presenten ante Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace ahora por nosotros? Además de que, bueno, sí intercede, pero ¿qué? Nos ayuda, esa es una. ¿Y la primera? Nos salva, sí. Recuerden, sí intercede, pero de acuerdo al texto dice que nos salva y además nos ayuda. ¿Sí? Cuando escuchas eso, ¿cómo te hace sentir? ¿Qué experiencia puedes tener? Sí, ¿cómo te hace sentir el saber esto? Que Él te salva, pero además te ayuda cuando estás en momentos difíciles. Una gran confianza, dice la hermana Isa. Bien. La hermana Isa dice que ha empezado a confiar más en Él que en sus propias fuerzas, ¿verdad? Bien. Sí, nos da paz, nos da seguridad. Esas son otras de los beneficios que se pueden tener, ¿verdad? Dice el hermano Albino. Ahora veamos 1 Juan 2:1 y 2. Dice, hijitos míos, les escribo esto, ¿para qué? Aquellos pensaban que para que siguieran pecando, fíjense. Dice, entonces hay que pecar más para que sobreabunde la gracia, ¿no? Porque dice, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. ¿Queremos más gracia? Pues qué graciosos, ¿no? Nos ponemos a pecar, dice. No, dice, para que no pequen. Pero si alguno peca, ¿habrá alguno aquí que pueda pecar? Sí, no vino, dice. Todos podemos pecar, dice. Pero si alguno peca, tenemos a uno que nos da la confianza
de acercarnos al Padre. Todo el tiempo. ¿Quién es ese? Jesucristo, el justo. ¿Qué significa justo en este caso? Que no es pecador. Jesús, el perfecto, ¿eh? El perfecto. Muy bien, sí. Y el número 2 dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Bueno, ya que estamos aquí descubriendo qué significa esto, ¿qué significa propiciación? Hermano Pedro. Él dio su vida por nuestros pecados, ¿sí, hermana Isa? Él dio su vida por todos nosotros. Muy bien. ¿Alguien más? Sacrificios, bien. Dice, fíjense, propiciación es una palabra compuesta. Dijimos que toda palabra que termina con ción, ¿qué significa? Acción y efecto. Acción y efecto. Pero en este caso, ¿de qué? De la acción y efecto de propiciar. ¿Pero qué propició? Propiciar. Vamos, veamos. Dice propiciación. Acción y efecto de dirigir hacia Dios. Esa es una definición. Hay otra, que es esta, miren. Ya lo mencionaba Ivonne. Sacrificio que se ofrecía en la ley antigua para calmar la justicia divina y tener a Dios propicio. O sea, de nuestro lado. ¿Sí? Propiciación. Y es bien interesante esto, que nosotros damos por sentado que todos entendemos lo que estamos leyendo, ¿verdad? Pero la mayoría de las veces me doy cuenta que no entiendo, por más que estén en español. Porque hay palabras que no están en mi vocabulario, o sea, no es algo de uso común. Y entonces por eso es bien importante que nos vayamos a un diccionario, ¿sí? Para aclarar las palabras. Decíamos, fíjense, no le vayan a decir a Rita, pero nosotros hemos tenido muchos problemas de qué creen. Ahora que no vino. Problemas de comunicación. Porque ella le llama blanco a lo negro y yo le llamo negro a lo blanco, o al revés. Entonces necesitamos, ¿cómo se llama? Aclarar el significado de lo que estamos diciendo. A veces ella me da o me dice algunas cosas y yo entendí otras completamente diferentes. Entonces imagínense, si dos mexicanos no nos podemos entender, ¿cómo vamos a entender el lenguaje de Dios, no? Y luego con un lenguaje que está muy atrasado. Bueno, yo pensé, le digo a Rita, voy a tener que decir esto, pero me va a dar... Voy a tener que decirlo porque dice que confesemos nuestros pecados unos a otros, dice, ¿no? Ok, entonces veamos, aquí es bien importante que entendamos las palabras. ¿Sí? ¿Eso sí quedó claro? Eso es bien importante. Número 2 dice, ¿hay algo que no esté debajo de la autoridad de Jesucristo ahora? Veamos opción múltiple. No lo sé. Si hay algo o no hay nada. Si hay algo, Rita dice, la hermana Leti dice que no hay nada. Sí. ¿Qué hay? Preguntémosle a Rita, ¿qué hay debajo de la autoridad de Cristo? Dice, pero dice, ¿hay algo que no esté abajo? No hay nada. No hay nada, ¿verdad? Pero veamos el texto. Dice, sobre todo, principado y autoridad y señorío. Y sobre todo, nombre que se nombra. No solo en este siglo, sino también en el venidero.
Entonces, ¿hay algo que esté sobre Cristo? Dice, no hay nada. Él está por encima de todo. ¿Sí? Entonces, fíjense, es bien importante eso porque cuando viene el enemigo a atacarnos, nos lanza dardos de fuego. ¿Sí? Y cuando no estamos en el conocimiento de la palabra, entonces es fácil que esos dardos nos hieran. ¿Sí? Entonces, dice, cómo debe esta confianza ayudarte cuando pases por tiempos de aflicción? ¿Alguien respondió algo? Por más difícil que sea el problema, ¿perdón? Está abajo de Cristo, ¿eh? Sí. Fíjense que luego en alguna ocasión he llegado, en varias ocasiones llegué a escuchar que algún pastor o predicador o algún hermano decía, no le cuentes a Dios cuán grandes son tus problemas. ¿Sí la han oído? Sino cuéntale a tu Dios, no, cuéntale a tus problemas cuán grande es tu Dios. ¿Sí? Nada más se nos olvida cuando estamos en problemas. Pero de ahí en fuera, no, y es precisamente donde tenemos que recordarlo, ¿verdad? Fíjese, la hermana Leti, nos unimos con ella, ¿verdad? Dice ella que cuando tenemos un gran problema, dice, no hay nadie que nos pueda ayudar. Bueno, ya ni el Chapulín Colorado, porque ya se fue al otro mundo, ¿verdad? Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Si lo hiciéramos personalizado, cuando estaba leyendo esta pregunta, entonces me vino a la mente Juan 16:33, dice, estas cosas te he hablado para que en mí tengas ¿qué? Paz. En el mundo vas a tener ¿qué? Aflicciones, pero confía. ¿Confía en quién? En mí, dice el Señor, ¿verdad? Yo he vencido al mundo. O sea, Él ha vencido todas las aflicciones. ¿Sí? Pero eso no nos está garantizando que no vamos a tener aflicciones. Va a haber aflicciones. Pero es necesario que lo sepamos. No dejemos que sigan engañando a los que no conocen de Dios, diciéndoles, ven a Cristo y te va a resolver todos tus problemas. Porque esa es una gran mentira. Bien. Así es, bueno, lo que pasa es que yo me pasó algo parecido a usted, pero realmente yo no me daba cuenta que estaba en problemas. Pero me di cuenta ya después, ¿verdad? Y luego parecía un mundo de problemas, mayor que el que tenía antes. ¿Sí, Rita? ¿Es mentira qué? Oh, sí, pero mm, sí, pero no. O sea, sí estoy de acuerdo contigo en una parte de que Dios viene a resolvernos o nos resuelve ciertos problemas conforme vamos caminando con Él, conociéndole, pero no significa que nos va a resolver todos los problemas. Sí, pero no los resuelve, no necesariamente los resuelve. Eso es diferente, sí lo entiendo, pero es diferente a que te los resuelva a que tengas paz. En medio de la tormenta sí puedes tener paz. Sí,
Segundito, hermana. Para los hermanos que están en línea, en la familia en Cristo, en la familia virtual, la hermana Isa nos comenta que efectivamente no, más bien cuando hay un problema, Él nos da la respuesta para la salida, porque a veces no se sabe qué hacer en esos momentos. Y estoy de acuerdo con usted, hermana, pero vuelvo al punto que como con Rita. Y no es porque yo diga que no pueda resolver Dios todo, porque Dios es todo poderoso y puede resolver todos los problemas, ¿verdad? Pero para Él no hay nada imposible, para Él todo es posible. Pero hay un punto donde me recuerda que el apóstol Pablo tenía un problema que oró a Dios para que se lo quitara concretamente. Era un aguijón en la carne. No sé qué, hay varias versiones, pero dicen que un problema bastante grave y que ya había orado ¿cuántas veces? Muchas veces. Bien, bueno, la hermana Isa dice que resolvió su problema dejándose guiar por Dios, ¿verdad? Ok, un segundito, Ivonne. Sí, pastor. Yo creo que algo que tenemos que nos ayuda es que no todos los problemas son iguales ante Dios. No todos los problemas son iguales ante Dios, dice pastor. Algunos problemas incluso son solucionados a través de un milagro. Algunos problemas son resolucionados por milagros. Hay otros problemas en donde Dios nos guía para salir de los problemas. En otros nos guía para salir de los problemas. Y hay problemas que nomás no los quita. Y hay otros que no se van a quitar. Porque no son de Dios. Porque no son de Dios. Porque son de nosotros. No cambiamos nuestra actitud, el problema va a continuar. Continuar. No depende de Dios. No, sí. No si nosotros no actuamos. Si nosotros estamos mal, no depende de que Dios dé la salida, sino que de nosotros. De nosotros. Ok. Y no en todos los problemas es igual. No en todos. Hay casos específicos como el de la hermana Isa. Sí. O en algún caso de la hermana. Yo puedo contar de problemas míos también donde Dios se manifestó. Y puedo contar de problemas de donde no pasó nada porque Dios lo hizo su parte, pero yo no hice la mía. Bien. Bueno. Lo único que sí, hay diferentes maneras diferentes puntos, y no es que no tengamos la razón, o que no se trata de imponer mi criterio, se trata de que veamos a la luz de la palabra que hay cosas que se resuelven y hay cosas que no, con Dios, estando en Dios. ¿Sí? No es de que ahora estoy en Dios y ya todo se resolvió, no es así. Solo una pregunta. Sí. ¿Es una prueba del Señor? Depende. Hay pruebas y hay tentaciones. Hay tres cosas por lo que Nos- nosotros pasan los problemas. Número uno. Una es prueba, otro es castigo y otro es descuido. Pero, por ejemplo, una persona que acaba de aceptar al Señor y se le vienen los problemas encima, que Si alguien está pasando por algo, solo él y Dios saben. Nadie debe juzgar a otro. ¿Por qué está pasando por ese problema? Yo no lo sé. Entre él y Dios es su situación. no, es una pregunta. Sí, no, esa es la respuesta. Nosotros no podemos saber lo de los demás. Porque es entre la persona, entre el individuo y Dios. Cuando nosotros queremos saber lo de los demás, los juzgamos. Y podemos equivocarnos. Casi siempre nos equivocamos. Porque si yo estoy pasando por un problema, puede que Dios me esté probando. O ese problema puede ser consecuencia de un castigo porque yo me porté mal y Dios me está castigando. Un segundito. O simplemente yo me descuidé. Un segundito.
Gracias, pastor. Lo que yo les puedo decir, experiencia personal, ya lo mencionaba pastor también, su propia experiencia. En el caso mío, yo tengo ciertos problemas. Entonces busco a Dios, o más bien Dios me buscó y me encontró, ¿sí? Y me dice, ok, esta es la salida. Y entonces me acerco a Él, porque Él se acercó primero a mí. Empiezo a caminar en sus caminos y entonces lo que menciona usted, que se me vienen los problemas, no. ¿Saben qué se me vino? El resultado de mi vida pasada. El resultado de mi vida pasada me llevó a unas consecuencias. No es porque ahora busco a Cristo y ahora me está yendo de la patada. No. Ok, vamos a dejarlo ahí. Está bueno, se pone bueno. Pero, sí. O quizás no lo hubiera resuelto. Sí. Bien, les agradezco su participación, pero vamos a continuar porque sí es tela de... Tenemos mucha tela de dónde cortar, ¿verdad? Consecuencias, decíamos. Es que son resultados. Sí, es lo que decíamos. Ok, vamos. Sí, ahora hay un punto muy importante. A veces no queremos asociar la palabra castigo cuando pensamos que nuestro Dios es un Dios justo o un Dios amoroso. Dice, pero aún Dios, o mejor dicho, si Dios lo hace, nosotros lo hemos hecho con nuestros hijos. Por amor, los castigamos. Recibe. O sea, sí, pero o sea, no sé a dónde va el punto, porque te estoy dando una respuesta de esto, de si Dios nos puede castigar o no nos puede castigar. La respuesta es sí, Dios nos puede castigar, pero también puede ser una consecuencia de de nuestras acciones. No lo sanó. Que te baste con esto. Sí, y es precisamente lo que hizo el apóstol Pablo, ¿verdad? Y estamos ahí precisamente. Pablo está diciendo, recuerden que los primeros versículos que hablamos, más bien, que empezamos a leer la carta de Pablo, está tan emocionado que ni siquiera paraba de hablar. Bla, 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 tan emocionado de lo que estaba sucediendo. ¿Por qué? Porque independientemente del aguijón que tenía en su carne, él estaba súper emocionado de esto que Cristo había hecho, de que los había rescatado de ahí, después de que él pensaba que andaba en lo correcto. ¿Cuántos de nosotros no pensábamos que estábamos bien? ¿Sí? Sí. Pero Dios nos hace ver que estábamos completamente mal, y eso es lo que le hizo a Pablo, ¿verdad? Le reveló que estaba mal. Entonces, por eso está agradecido. Dice, qué bueno que Dios me rescató, porque si no, directito ¿a dónde? ¿A dónde íbamos todos? Sí, hermano Pedro. Dice la palabra de Dios, dice que corrige Dios a los que Él quiere. Sí. Nos corrigen, nos disciplina, nos instruye, ¿sí? Y también pues hay cierta... Aquí en el mundo le dicen, cuando un niño no entiende a la primera, cuando no entiende a la segunda, cuando no entiende a la tercera, bueno, que algunos papás a la primera nos dicen, ¿no? Te dije que no. Cero tolerancia, dice. Y es un castigo, pero es para que entienda que es por su bien. A veces nosotros no lo entendemos, pero sí, Dios disciplina, Dios instruye, Dios corrige. O Dios castiga. Suena feo, ¿verdad? Pero eso es, dice. Entonces, vamos a encontrar, ¿qué? En medio de todo eso, paz. Dice, principado, autoridad, poder y señorío son palabras que se refieren a los poderes sobrenaturales de los ángeles santos
y los demonios satánicos. En este versículo se refieren a las huestes de Satanás. Dice, entonces, si pensamos que Satanás está atacándonos o que quiere asustarnos, ¿qué actitud debemos de tener? ¿Qué respuestas pusieron? Fortaleza y confianza en que somos sus hijos y que Él siempre tiene el control. Sí, aunque para nosotros parece como que Dios no tiene el control. Esto es un caos, el mundo dice es un caos. ¿Y qué pasa? Pero Él tiene el control. ¿Sí? Él permite que sucedan las cosas. Pero Él también llega un momento en que dice, ya basta, ¿no? ¿Se acuerdan cuando el mundo en siglos anteriores, cuando el mundo se daba en casamiento y andaba en borracheras y andaba en promiscuidad y andaba en un montón de pecado? Llegó un momento en que le dijo a Noé, ¿sabes qué? Constrúyeme una arquita aquí. ¿Sí? Y estas son las medidas. Y aquí me vas a meter a todos estos animales y los otros seres humanos se van a quedar abajo. ¿Sí? Yo no dije eso, hermano. Entonces, ¿qué actitud debemos de tener? Ya lo decía la hermana, dice, la de un niño que está con su padre, la de una niña o un niño que está con su hermano mayor, o total confianza y paz. Total confianza y paz, ¿eh? Total confianza. Claro, pero también a veces debemos de tener temor porque si sabemos conscientemente que lo que vamos a hacer es un pecado, entonces pues atengámonos a las consecuencias. ¿Sí? Entonces, ¿quién nos puede ayudar? Decía la hermana Leti que ahora cuando está en graves problemas dice, no hay nadie que me pueda ayudar. ¿Eh? Exacto, solo Dios. Esa es la respuesta, solo Dios. Número 3, ¿qué relación tiene Jesucristo con los cristianos? ¿De hermano mayor, de cabeza o de Señor? ¿De cabeza? Veamos el verso 22, dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Por eso es que cuando una iglesia la vemos como un pollo descabezado, ¿sí? Andamos haciendo, bien activos, ¿verdad? Moviéndonos para todos lados, pero sin dirección. Necesitamos la cabeza, que es Cristo. También tengamos cuidado porque luego a veces dicen, sí, para mí la cabeza es Cristo. Sí, pero ¿qué no hay pastor en tu iglesia? Sí, pero para mí mi cabeza es Cristo. Bueno, y si tu cabeza es Cristo, Andrés, si tu cabeza es Cristo, entonces tienes que seguir las instrucciones de tu cabeza, lo que diga Cristo. ¿Qué dice Cristo? Someteos a vuestras autoridades. Sí, pero ahí no dice a tu pastor. ¿De veras? Bueno. También hay que ver, ¿verdad? Si nuestro pastor dice, igual que los padres, si los padres están dando una dirección a los hijos, que es algo conforme a la palabra de Dios, adelante. Pero si es en contra de la palabra de Dios, con el debido respeto, ni al pastor hay que seguir. ¿Sí? Pero si pastor nos dice, así dice Dios, entonces necesitamos someternos. Así es, y en realidad no es es que la palabra someter para Andrés es algo así como que, es que Andrés tiene un ego bien enano, pero cree que está bien grande, y entonces no quiere someterse. ¿Sí? Andrés, por eso la importancia de seguir estudiando la palabra del Señor, porque ahí no solo se dificultaría el discernir qué autoridades. Exacto, sí, gracias Ivonne. Sí, lo que dice Ivonne es que es
la importancia de seguir estudiando la palabra para que nos demos cuenta, para discernir si es palabra de Dios o no lo es, ¿verdad? Bueno, todavía tenemos unos minutos, vamos a continuar. Dice, ¿cuál es la figura que Pablo usa en el verso 23 para referirse a la iglesia? Número 1, la novia, bueno, el cuerpo o la esposa. ¿El cuerpo? ¿Pero qué no es la novia? ¿O no es la esposa? Son las tres. ¿Quién da más? No, veamos el texto. La cual es su cuerpo. O sea, sí son las tres, pero de acuerdo al versículo. Recuerden que nos estamos basando a los versículos en este caso el 23 dice, la cual es su cuerpo. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Sí? Entonces, la número 4 dice, ahí está ya la respuesta, es el cuerpo. Entonces, ¿se acuerdan de la película de los años 50? Jinete sin cabeza, ¿eh? A veces Cristo es cabeza de la iglesia. ¿Todos estamos de acuerdo? Sí. Entonces, ¿por qué si la cabeza nos dice que vayamos para allá, por qué yo voy al revés? ¿Qué dice, hermana? Ah, la hermana es desobediente. Bueno, está confesando su pecado, dice. Sí. Dice, ¿qué debemos aprender de esta verdad? Si Cristo es la cabeza. Escucha. A obedecer, ser obedientes. ¿Alguien más? Tania, si Cristo es la cabeza de la iglesia, ¿qué aprendemos de esta verdad? ¿Cómo? Alguien que nos dirige. Bien. ¿Qué les parece esta? Que la cabeza es la que dirige el cuerpo y no al revés. Sí. La siguiente dice, la iglesia es como el cuerpo humano. ¿Cierto? Es como el cuerpo. ¿Qué debemos aprender de esta verdad? A obedecer a Cristo. Bien. Veamos. ¿Qué es necesario que nos sujetemos? A la cabeza, que es Jesucristo. Estaba escuchando algunas predicaciones durante la semana y decía que, este predicador decía que a veces este pastor dice, a veces hay hermanos que vienen y me dicen, pastor, yo quiero que nos hable más de Dios y que nos enseñe más cosas. Y dice, y le pregunta el pastor, ¿y tú lees tu Biblia durante la semana? Dice, bueno, es que no tengo tiempo, dice, pues es que tengo que trabajar y empieza a dar su serie de excusas, ¿no? Y dice, bueno, pero yo quiero saber más. Dice, bueno, está bien, pero ¿qué has hecho con lo que ya sabes? Y comentando con Rita le decía, de todos los mandamientos de Dios, o conocer lo que Dios quiere, está bien, pero ¿cuál es el primero y más grande mandamiento? ¿Sí se lo saben? ¿Cómo dice? 1, 2, 3. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente. ¿Y el segundo? Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Con eso, miren, tenemos para el resto de nuestras vidas. Conocer qué es eso y realmente hacerlo. Si amamos a Dios, podemos amar al prójimo. Si amamos a Dios, podemos amar al enemigo. Si no amamos a Dios, ¿cuándo vamos a amar al prójimo? Mucho menos al enemigo. ¿Sí? El enemigo es el que duerme con... Esa estuvo dura, ¿eh?
Ahí voy a la defensa del hermano Albino. ¿Saben qué? Ese pastor que escuché en la semana decía, nosotros decimos que tenemos al diablo de enemigo, ¿verdad? Tenemos al mundo de enemigo, pero te voy a presentar a tu peor enemigo. Dice, vete al espejo, dice. Somos nuestros peores enemigos nosotros. Sí. Sí. Si no, no hay comida, ¿verdad? Bien. Dice, ¿qué debemos aprender de esta lección? Que la cabeza siempre estará sobre el cuerpo y no al revés. Es bien importante que tengamos conciencia de eso. Número 5, ¿cómo deben estas verdades afectar la vida de la iglesia local? ¿Cómo se podría ver que esto está influyendo en nuestra vida? Por ejemplo, ya, miren, ahorita en este momento estamos 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 miembros de esta iglesia local, de esta iglesia local. El resto no está. Pero, ¿qué creen? ¿Esta lección para quién es? ¿Para los que no vinieron? Para los que estamos aquí. Entonces, una de las dice, estas verdades, ¿cómo van a afectar a nosotros? ¿De qué manera? No tanto afectar, ¿de qué manera nos van a influir? Porque afectar es como que algo dañino, pero influir puede ser algo positivo. Ser una mejor persona. Para los que no vienen, para los que no estudian, para los que no quieren. ¿Sí? Porque quizás nosotros seamos de inspiración para aquellos que no quieren venir. Y eso es válido, cada quien tiene su decisión. Aunque también cada quien tiene sus consecuencias y sus resultados, ¿verdad? Luego decimos, ay, ese hermano está bien bendecido. Sí, pues todos los días se levanta a las 4 de la mañana y ora, todos los días se pone a leer su Biblia, todos los días va al templo o busca de Dios, todos los días está sirviendo. Sí. A la 1 de la mañana el hermano Albino se levantaba. Y a regar mis plantas, mis siembras y todo, y siempre había cosecha en mi casa. Bien. Siempre había todo en mi casa, pero me levantaba yo todos los días. Dicen que al que madruga, Dios lo ayuda. no le sale el sol más temprano. No, está bien. Gracias, hermano. Dice aquí, entonces, número 2, ¿qué debemos hacer para aprovechar el poder de Dios? El poder que Dios tiene para nosotros, para con nosotros. ¿Qué debemos hacer? Se resume a una palabra, poner en práctica. Sí. Ahí están. Sí, recordemos que es el Espíritu. Nosotros por nosotros mismos se nos olvida, pero en el caso del Espíritu Santo. Uh-huh. Así es. Entonces, siguiente dice, ¿qué debes hacer para vivir más como miembro del mismo cuerpo bajo el liderazgo de la cabeza que es Cristo? ¿Dios te habló esta mañana? ¿Sí? ¿Hay algo que te está redarguyendo? ¿Sí? O sea, Dios sí nos apapacha, ¿verdad? Nos dice, hey, sigue adelante, échale ganas, vas bien. Pero también Él nos dice, ¿sí? O como mi tío Julián que me agarraba de aquí, decía, ay. Por cierto que ya está mejor mi tío Julián, ¿sí? Está recuperándose, sí, gracias a Dios. Entonces dice, de acuerdo a tu realidad, ora en silencio para confesar tu desobediencia y para decirle a Dios que vas a hacer cambios en tu vida para vivir en hermandad y armonía en la iglesia local. Es bien importante esto. Decíamos, de nada nos sirve que estemos
acumulando información, si no la meditamos durante la semana. Es mejor poquito, pero bien, bien digerido, para que lo aprovechemos y poderlo poner en práctica. Entonces, esta dice, de acuerdo a tu realidad, ora en silencio para confesar tu desobediencia, tus pecados, y para decirle a Dios que vas a hacer cambios en tu vida para vivir en hermandad y armonía. Fíjense, hermanos, si nosotros, los 14 que estamos aquí, no vivimos en armonía, ¿ustedes creen que los de allá afuera van a querer venir con nosotros? O sea, limemos asperezas. Decíamos, el hierro con hierro se afila. ¿Sí? Se afila. No hay cristiano ermitaño. No es verdad eso. Pero bueno, hemos llegado al final. Espero que este estudio, por lo menos a mí, me estuvo redarguyendo en varios puntos. No todo lo que hago está bien, pero tampoco todo lo que hago está mal. Y como decía el pastor, nosotros necesitamos hacer un autoanálisis de nosotros mismos. Jesús o más bien la palabra nos dice de una manera más sencilla, ¿verdad? O más fácil de entender. Me dice, Andrés, quítate la bigota que tienes en tu ojo, para que le puedas sacar la pajita que tiene tu hermano en el suyo. Y dice, próxima semana, próximo estudio. Por cierto, una pregunta, hermanos. La próxima semana estamos de celebración, ¿cierto? Vamos a tener, ¿cómo se llama el evento? Bueno, vamos a celebrar que Cristo vino, ¿no? No, Cristo viene pronto, pero vamos a tener una celebración aquí. Y la pregunta es, ¿vamos a tener estudio bíblico? ¿Sí? ¿O no? Bueno, ok, entonces recuerden que cuando tenemos algunos eventos que donde se llevan a cabo o tienen que estar las hermanas ocupadas, de preferencia no vamos a tener el estudio. Pero es bien importante que cuando no tengamos una actividad, sí estemos aquí. ¿Sí? Entonces, el estudio de la próxima, no esta semana, sino en 2 semanas, en 2 domingos, dice, cuando yo estaba muerto. Y esto lo van a encontrar en las páginas 11, 12 y 13 del estudio. Dice, cuando yo estaba muerto, Cristo me dio vida. Y el texto es Efesios 2, del 1 al 10. Ya entramos al capítulo número 2. Y bueno, si alguna vez te has sentido oprimido por Satanás, alguna vez lo han sentido, ya los cristianos, los que son cristianos, ¿se han sentido oprimidos? Déjenme decirle que oprimidos sí, pero poseídos no. Satanás no te puede poseer, porque ya tienes el sello de Cristo, el sello del Espíritu Santo, y entonces nada puede hacer ese enemigo, ¿verdad? Entonces, pero sí, a veces nos oprime. Y si quieres saber cómo ser libre de la opresión satánica, los próximos 3 domingos tenemos la solución de parte de Dios a través de la serie Sermones de Septiembre por Pastor Mario Calderón. Así es de que el primero va a ser, este es el de hoy, ¿verdad? El de hoy dice, la principal herramienta del diablo. ¿Cuál será? Bueno, si quieres saberlo, no te lo pierdas. Segundo, seducido por Satanás. Y el tercero, oprimido por el sufrimiento. Recuerda, oprimido, pero no poseído. Bien, eso es todo de mi parte. Que Dios los bendiga y pues hagan su oración en silencio y pídanle a Dios que les ilumine y confiesen su pecado a Él, porque ahora tenemos abogado para con Él, Padre, que es Cristo. Estamos despedidos.